Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos. Vamos a presentar el avance de los créditos. En la que sigue tenemos, primero, recordar siempre cómo funciona el Infonavit. A veces es importante decir cómo el Fondo Nacional de Vivienda tiene dos fuentes de ingresos: las aportaciones de los empleadores, que es el 5% del salario del trabajador, y por supuesto la recuperación de créditos que hacen los derechohabientes que cuentan con un crédito. Y por otro lado, lo que da el Infonavit son dos cosas: uno, créditos por supuesto a la vivienda, y lo otro que son rendimientos al ahorro de los trabajadores que no usan su crédito. Entonces, por ejemplo, el año pasado se dio un 7.38% de rendimiento a todos aquellos trabajadores que no utilizaron su crédito, y dependiendo del régimen pensionario en el que estén, el trabajador puede retirar su dinero a la edad de jubilación o puede anexarlo a su Afore una vez que llegue a la edad de retiro, si está en el régimen del 97. Entonces, ese es el fondo. El fondo se constituye por estas cuotas patronales, no recibe recursos de la federación y simplemente opera dentro de la parte de las cuotas patronales que dan los trabajadores o el patrón a cuenta de los trabajadores. En la que sigue tenemos cómo va el avance de colocación de crédito. En la que sigue tenemos el cierre al mes de agosto. Se han colocado 278,000 créditos, un poquito más en lo que va del año, con una derrama económica total para el país de 126,000 millones de pesos en todas las opciones crediticias que tiene el instituto. Recordarle a todos los trabajadores que pueden obtener crédito para vivienda nueva, para vivienda existente, para mejoras de vivienda, mejoras mayores y menores. Pueden obtener también crédito cofinanciado con la banca, o pueden obtener, por ejemplo, otros apoyos con la banca, como puede ser el apoyo Infonavit, donde el trabajador puede ir a sacar el crédito con el banco de su preferencia y puede solicitar que la cuota patronal que ingresa durante el periodo del crédito se vaya directo a preamortizar capital. Eso es una herramienta muy buena, porque se utiliza la cuota patronal para amortizar capital directo en el banco, ¿no? Entonces hay una serie de modalidades que puede utilizar el trabajador, y la idea es que siempre esté atento a cómo puede utilizar mejor su ahorro para obtener una solución de vivienda de su preferencia. La semana pasada decíamos también que ya empezamos las precalificaciones del crédito Construyo Infonavit, que ese será otra modalidad donde el trabajador podrá desarrollar su vivienda en terreno propio, ya sea propiedad privada o propiedad ejidal o comunal. Siempre que tenga la legítima posesión o propiedad de la tierra, podrá solicitar su crédito y desarrollar su vivienda. En la que sigue tenemos el avance semanal. Buena semana. La semana pasada fueron un poquito más de 10,000 créditos, 10,300 créditos en la semana, 4,500 millones de pesos inyectados a la economía solo la semana pasada. Y recordarles que a todos los trabajadores que vayan al Infonavit, que su casa es su casa desde el principio. Hay gente, y digo, seguramente a Agustín también le pasa, pero hay gente que piensa que la casa es del instituto hasta que la termina de pagar, y no es cierto. En realidad es del trabajador desde el primer momento y simplemente se queda en garantía hasta que termina de pagar, ¿no? Pero esta relación con la propiedad tienen que hacer a los trabajadores, porque es su casa y así la tienen que ver, es su patrimonio. En la que sigue tenemos recordar la responsabilidad compartida. Estos son, ahorita que terminamos, recordaron la semana pasada, vimos los números finales de los programas de alivio y reestructura que hicimos durante la emergencia sanitaria, que cerraron la ventanilla el 31 de agosto. Estos programas fueron muy importantes porque apoyamos a todos aquellos trabajadores que perdieron el empleo durante la emergencia sanitaria, sobre todo los meses de abril y mayo, que fueron los más duros en la caída del empleo. También apoyamos a trabajadores que estaban en empresas que entraron en paro técnico. También apoyamos a 33,000 empresas, principalmente pymes, que difirieron las cuotas patronales durante hasta 6 meses. Y ahora lo importante es ver cómo volvemos a contactar, cómo regresamos a ver todos esos trabajadores que tuvieron esta suspensión de pagos durante la emergencia, todos aquellos que utilizaron el Fondo de Protección de Pagos o el Seguro de Desempleo durante la pandemia. Ahora que ya cerró esa ventanilla y que ya están saliendo esos programas, lo que tenemos que ver es cómo se recupera
el, digamos, hecho de descuentos a los saldos. Son descuentos muy fuertes. Hace poco en mis redes sociales ponía un caso de un trabajador del Estado de México que le hicimos un descuento a saldo como de 1.300.000 pesos. Ya le queda una mensualidad ya de 1.700 pesos en lugar de 4.000 pesos que traía, y ya con eso se queda pagando fijo, porque además esa mensualidad ya no sube nunca y se queda lo mismo que hubiera seguido pagando en tiempo. Eso no cambia, solo cambia la mensualidad que se queda fija y por supuesto el descuento al saldo, ¿no? Pero esos descuentos suman estos 48.543 millones de pesos. Seguimos apoyando a los trabajadores. En la que sigue tenemos, bueno, se ve un poco chiquito, pero aquí viene la distribución por estado, ¿no? Cómo estamos apoyando en los distintos estados del país, cómo son familias que se han beneficiado con estos descuentos a los saldos. Tenemos, por supuesto, la mayor concentración en aquellos estados donde más acreditados históricos hay en Infonavit, ¿no? Por ejemplo, está la Ciudad de México, está Jalisco, está el Estado de México, está Nuevo León, que son estados donde tradicionalmente se concentra la colocación de créditos del Infonavit. Recordar con esto que el Infonavit atiende únicamente, porque es la razón de su ley, a trabajadores del sector privado que cotizan ante el Seguro Social, que son trabajadores que se denominan formales, y por lo tanto también se concentran en estas entidades federativas, ¿no? O sea, si se fijan en las estadísticas que del INEGI y demás, pues los trabajadores formales de la industria privada se concentran principalmente toda la franja del norte, en los estados del Bajío y occidente del país. Ahí es donde se concentra la mayoría, porque ahí está colocadas la mayoría de fábricas, maquilas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también es donde más hemos apoyado con este tipo de programas. En la que sigue tenemos el recuento de 2019. Esto fue 2019, fue la primera fase que estuvo abierta hasta marzo de este año. Estuvo abierta esta primera fase, que fueron puros créditos de más de 15 años, gente con 40 años o más de edad cumplidas, ingreso de 4 salarios mínimos y deuda 1.5 veces mayor al crédito original. Aquí se atendieron prácticamente a 185,000 trabajadores. En la que sigue tenemos la segunda fase del programa, que le iniciamos en junio de 2020, donde vimos el tema. Cambiamos los criterios, hicimos unas nuevas reglas de operación a partir de junio 2020. Ahí estamos apoyando a trabajadores que tienen créditos en lugar de 15 años, de 13 años, sin restricción de edad, sin restricción de ingresos, 1.3 veces mayor al crédito original. O sea, también el ratio de deuda sobre lo original cambió. Y al final de 2020, ahorita vamos en 189,000 ya. A final de 2020 esperamos cerrar el año con 250,000 trabajadores que se hayan beneficiado en total con estas dos fases del programa, y vamos a seguir así cada año, ¿no? Es algo de lo que nos comprometimos con el presidente desde que llegamos, fue que cada año fuéramos incorporando nuevos trabajadores, y también a nosotros nos sirve, porque este tipo de cartera que está denominada en salarios mínimos, muchas veces la gente, porque es un asunto también hasta psicológico, cuando empieza a ver, por ejemplo, que su saldo, como este trabajador que les platicaba del Estado de México, cuando ve que su saldo ya es de 1.600.000 pesos, pues ya hasta se desanima, porque dice, nunca va a terminar de pagar esto. Cuando ven un saldo que ya es mucho más manejable, cuando ven una mensualidad fija, etcétera, también aumenta la probabilidad de que paguen o disminuye la probabilidad de que impaguen. Entonces, eso es muy importante, porque esto parte del modelo financiero que hemos adoptado en Infonavit, que es la parte de la cobranza social, de las finanzas sociales. O sea, hay que entender cómo viven, cómo entienden las familias los créditos, cómo se relacionan ellos con la parte financiera, y a partir de ahí empezar a hacer el nuevo diseño de productos, ¿no? Veremos cuánto estas conferencias nos permiten, pero iremos presentando también los nuevos programas y productos que estamos diseñando en el instituto. En la que sigue, simplemente recordar a todos los trabajadores, los que sean parte ya del programa a través de mi cuenta .infonavit.org.mx, los que sean candidatos, a los que cumplan con los requisitos, ahí mismo les sale un mensaje donde automáticamente desde mi cuenta Infonavit pueden aplicar, no tienen que hacer mayor trámite, simplemente ahí aceptan el programa y les sale ya automáticamente. El sistema detecta
quienes tienen más de 13 años, 1.3, todas las condiciones que les ponga las detecta el propio sistema, y cuando tienen su cuenta Infonavit a través de su banca electrónica, ahí les aparece el tema. Pueden también comunicarse al Infonatel 800-008-3900, y finalmente pueden acudir a los centros de servicio, 89 oficinas en todo el país, en un horario de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Sería todo, Alejandro, muchas gracias.